Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes por la noche aquí en la pantalla de C5N. Si a vos te interesa complejizar la realidad y entender bien cómo piensa todo el arco político y el establishment, quédate, porque después de este editorial lo voy a entrevistar a Gabriel Martino, el ex CEO del HSBC, que estuvo investigado por lavado de dinero, por 4.000 cuentas en Suiza durante varios años, que abandonó ese cargo, uno de los hombres que le habla al oído de economía a Mauricio Macri en instantes, acá responde a todo. Y no es un momento casual para escuchar a alguien como él. Es un momento en el cual en el mundo, si uno levanta un poquito, apenas un poquito, la vista de el horizonte de mediocridad que ofrece esta campaña electoral, lamentablemente, plagada de eslogans, de frases vacías, frases hechas, coacheo, cassette por parte de los candidatos. Si uno levanta un poco la vista de eso, lo que ve es que en el mundo se están discutiendo cosas grosas. La semana pasada, sobre el final de la semana, se hizo viral una frase que un magnate australiano, un hombre que tiene una fortuna de cerca de $1.000 millones, dijo en un seminario. ¿Por qué? Porque habló el capitalismo al desnudo. Lo que se escucha en la boca de este hombre, Tim Gurner, un australiano que fundó uno de los grupos empresarios más importantes de su país, es el estado actual de la discusión sobre el reparto del excedente entre trabajadores y empresarios. Y dijo esto. I think the problem that we've had is that we have people decided they didn't really want to work so much anymore through COVID, and that has had a massive issue on productivity. You know, tradies have definitely pulled back on productivity. You know, they have been paid a lot to do not too much in the last few years, and we need to see that change. We need to see unemployment rise. Unemployment has to jump 40-50% in my view. We need to see pain in the economy. We need to remind people that they work for the employer, not the other way around. I mean, there's been a systematic change where employees feel the employer is extremely lucky to have them, as opposed to the other way around. So it's a dynamic that has to change. We've got to kill that attitude, and that has to come through hurting the economy, which is what the whole global, you know, the world is trying to do. The governments around the world are trying to increase unemployment to get that to some sort of normality. And we're seeing it. I think every employer now is seeing it. I mean, there is definitely massive layoffs going off. People might not be talking about it, but people are definitely laying people off, and we're starting to see less arrogance in the employment market, and that has to continue because that will cascade across the cost balance. Hay que matar esa actitud, dice Tim Gurner, perdón. Hay que matar la actitud arrogante de los empleados que creen que el empleador tiene suerte de tenerlos. Para eso tiene que aumentar el desempleo un 40-50%, dice este empresario australiano. Hay que causar dolor. Y eso, dice, es lo que están haciendo los bancos centrales de todo el mundo. Efectivamente, los bancos centrales de todo el mundo se han lanzado a una carrera por subir las tasas de interés, así enfriar el ritmo de crecimiento de las economías de los países ricos y, en definitiva, generar desempleo. ¿Por qué? Porque consideran que enfriando la economía va a bajar la inflación, aunque la inflación no sea por exceso de demanda, sino por un efecto combinado de los problemas de oferta por la pandemia y demás. Lo que subyace es la lucha de clases. Motor de la historia, dijo uno hace como 170 años. Y fíjate, qué viva que está la lucha de clases en un país donde parecía que no había sindicatos, donde muchas veces cuando nos dicen miren los países serios, nos dicen allá no hay ningún problema para despedir un empleado. El viernes estalló la huelga en Detroit y ahí tienen las principales movilizaciones de la United Auto Workers. Es una huelga que por primera vez en más de 50 años afecta a las 3 grandes empresas fabricantes de autos de Estados Unidos, que ahora son General Motors, Ford y Stellantis. Stellantis es la que consolidó a Fiat con Chrysler, que es uno de los viejos monstruos de Detroit.
y que produce también en Estados Unidos Alfa Romeo, Peugeot, Maserati, Dodge, Jeep, Citroën. En fin, en la última década estas tres compañías, estas tres grandes terminales, tuvieron ganancias en conjunto por unos 250.000 millones de dólares, más o menos medio PBI argentino. Y le niegan a sus empleados, a sus operarios, la actualización de sus convenios colectivos de trabajo que ya están vencidos. En el medio, en esta década, los gerentes al servicio de estas multinacionales se aumentaron sus honorarios, se aumentaron sus bonos, la paga que reciben, en un 40%. Es muy parecido a lo que pasa en Hollywood, donde hay una huelga hace 2 meses y pico que no tiene visos de solucionarse y que ya empezó a poner en crisis a las grandes plataformas porque no tienen series para seguir nutriendo ese consumo cotidiano que cada vez más gente lleva adelante. Hollywood en llamas, la industria automotriz lo mismo, y un juicio que se lleva adelante en el Congreso de los Estados Unidos para desarmar el monopolio de Google. Fíjate vos qué interesante, algo que también en estos últimos 20 años no se puso en discusión en ningún momento y ahora está en la picota. Google concentra el 90% de las búsquedas en Internet. Y vos me dirás, sí, ¿y el otro 10% quién lo tiene? Bueno, hay otros pequeños motores de búsqueda que marginalmente llevan adelante búsquedas cuando uno va a ellos específicamente. Si no, todo por default se hace en Google. Y eso es lo que el Congreso de los Estados Unidos empezó a cuestionar ahora. Se pregunta cómo hizo Google para conseguir ese 90% del mercado. Ahí lo ves a Sundar Pichai, el CEO de la compañía, de Alphabet, la compañía madre de Google y de todos los servicios de cloud computing que provee. Y claro, es muy sintomático de este momento, porque ¿cómo consiguió Google hacerse de ese 90% del mercado? Lo saben ya en el organismo antimonopolios y en el Congreso de los Estados Unidos. Les pagó a los fabricantes de los celulares y de las computadoras para que aparezca solo Google como predeterminado. Y cambiar eso es un lío y nadie lo cambia. Entonces, así es como construyeron una posición dominante. Claro, en estos 20 años también se concentró brutalmente la economía, tanto en términos de ingresos como de riqueza, y cambiaron los nombres de las principales compañías del mundo, que antes uno veía IBM, las automotrices, los bancos, las empresas petroleras. Ahora todas las más valiosas, las primeras, son del mundo digital. Y esta concentración del ingreso, que en Argentina también se dio en un contexto de crecimiento y a pesar de las idas y vueltas del salario real, que hemos recorrido muchísimo en este último tiempo acá, también se da en Argentina. Claro, la campaña electoral no permite discutir, lamentablemente, porque sería una excelente oportunidad para hacerlo, no permite discutir estos temas importantes. Ni el crecimiento de los monopolios que concentraron un mayor poder de mercado para fijar precios en la economía, ni la cuestión impositiva, que mañana en la Asamblea General de la ONU va a ser un tema de primer orden. Joe Biden le está diciendo a estas mismas compañías, vengan a pagar impuestos a Estados Unidos. No se mantengan en Irlanda o en guaridas fiscales que les permiten pagar muchísimo menos. Y claro, esto afecta también a los dueños de patrimonios ultra altos, como dicen en Estados Unidos, que se ha visto pagan tasas impositivas ridículas en comparación con el estadounidense promedio. Esto también pasa en Argentina. Paga mucho más por impuesto a las ganancias, hasta este cambio que hubo ahora, un empleado jerárquico, por ejemplo, de una terminal automotriz, porcentualmente, que la propia automotriz en su balance. Y porcentualmente también paga menos que los accionistas de las compañías para las cuales trabajan muchos empleados que pagan ganancias. Y esto, como decía, en el mundo rico empieza a discutirse en serio. ¿Quién paga la crisis? ¿Cómo se distribuyen los costos? ¿Qué pasa con lo sacrificado por los trabajadores en la crisis global de 2008? Porque ahí habían firmado, hoy lo recordó Barack Obama, ni más ni menos,
Barack Obama dijo, cuando yo era presidente le pusimos una torta para salvar a las automotrices, pero además los empleados también aceptaron reducciones salariales. Ahora que ganan a lo loco, ¿no es hora de que retribuyan esas dos cosas? Es la misma lógica por la cual salvaron al sistema bancario tapizándolo de dinero, y es la misma lógica por la cual acá en pandemia muchas empresas recibieron ingentes sumas de dinero para seguir pagando sus sueldos. Empresas que venían de perder, en el caso de esta que vas a ver ahora, por segunda vez en 50 años, y que ahora están ganando a costa de aumentar precios por encima de la inflación promedio. Claro, hay algunas que como cotizan en bolsa, tienen que avisar cuando retiran ganancias. Y eso es lo que hizo sigilosamente, sobre el final de la semana pasada, Arcor, la compañía de la familia Pagani, que es por supuesto una de las ventanas de abastecimiento, de salida de los productos argentinos al mundo, un orgullo nacional en términos productivos, nacido en Arroyito, Córdoba, pero que ahora, después de haber, como dije, aumentado sus precios bastante por encima del promedio de la inflación, avisa que en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria va a distribuir dividendos por casi 15.000 millones de pesos. Lo va a hacer en 10 días, 15.000 millones de pesos. En un contexto en el cual, ojo, no es que exporta todo Arcor, genera un 70% más o menos de sus ganancias aquí en el mercado interno. Un contexto en el cual los alimentos están especialmente caros. Claro, Arcor avisa, otras compañías sin avisar hacen exactamente lo mismo, y el ajuste, mientras tanto, recae sobre quienes tienen que comprar esos alimentos. Hay un sector de la población argentina que trabaja, que no tiene un trabajo formal, pero que trabaja en la economía popular, por ejemplo en emprendimientos cooperativos de algunos barrios postergados, o que recoge los residuos en esas villas a donde no entran los camiones de basura, y allí lo que se ve es una brutal pérdida de poder adquisitivo. No sé si tenés el cuadro de la CTA Autónoma, Rodo, pero es muy interesante ver cuánto compraba un salario social complementario a principios de este año y cuánto compra hoy de los productos de la canasta básica. Mirá, en diciembre de 2002, uno de estos planes que ahora todos los candidatos miran como diciendo los voy a volar, los voy a sacar, compraba 72 kilos de pan. En agosto compraba 65. Compraba 168 kilos de arroz en diciembre. Y ahora, con lo que aumentó el arroz brutalmente, en lo que va de este año, 122 kilos. Bajó de poder comprar 44 kilos de carne picada a 33. Bajó de poder comprar 75 docenas de huevos a 53, o de 150 kilos de papa a 100 kilos de papa. La papa subió mucho, pero es también como el arroz base de la alimentación de los sectores más postergados. Este es el ajuste sobre el cual quieren montar otro ajuste los programas que empiezan a desplegar los candidatos para estas elecciones. No es casual que esta elección no entusiasme a nadie. Porque claro, el gobierno que intenta ahora compensar los efectos de la devaluación, que ese mismo gobierno aceptó hace un mes después de las PASO, bueno, es un gobierno que viene sufriendo electoralmente el efecto de esta carestía. Ahora, los otros candidatos, ¿cómo dicen que van a mejorar el poder adquisitivo de estos sectores? ¿Qué dicen específicamente que van a hacer? Bajar la inflación en términos generales no es suficiente como explicación, ¿no? Bueno, tampoco explican eso, porque todos hablan de un fogonazo inicial para luego sí ir hacia un descenso del ritmo al que aumentan los precios. Anoche, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, intentó explicarlo, después de un tropezón, hay que decirlo, porque no puede describirse de otra manera en este contexto inflacionario y en un momento en el cual el gobierno trata de convencernos de que va a aplacar la inflación,
anunciar que la empieza a medir semanalmente, ¿no? Pues si te dicen la vamos a empezar a medir por semana la inflación, quiere decir que ya un mes queda demasiado grande. Y sin embargo, Rubinstein, optimista anoche, dijo que en octubre va a pasar esto. La segunda semana, por ejemplo, de agosto era casi 5% esa semana y ahora está en el 2,1. O sea, hay una reducción fuerte. Como estamos viendo también que en la segunda semana también se está produciendo esa reducción, lo que eso después se va a trasladar en la inflación, pero seguramente lo vamos a ver más nítidamente en octubre. Porque, o sea, ¿crees que la inflación de octubre va a ser menor, se va a ir a la baja? Va a ser menos de 2 dígitos. Para nosotros, pero estoy aventurado, Okay. Pero te diría que esperamos una baja muy fuerte. Yo diría menos de la mitad o la mitad de la inflación que hubo. ¿De cuánto estaríamos hablando, chicos? Estaríamos hablando de un 6%. 6% en octubre, dice Rubinstein. Claro, en septiembre, todavía con el arrastre de la devaluación del mes pasado, es probable que sea otro número feo, como el 12,4 que dio agosto. Ahora, en el presupuesto que el viernes llegó al Congreso, a pesar de esta especie de pacto con Javier Milei para discutirlo después de las elecciones del 22, en el presupuesto también se prevé una baja sensible de la inflación. Mirá el cuadro. 69,5% es lo que marca la inflación para el año que viene, después de una del 135,7 este año. Y ahí abajo tenés el dólar también. El tipo de cambio oficial, dicen, va a terminar este año en 365. Claro, ahí está supuesto que después de octubre no vuela todo por el aire. Y a finales del año que viene, 607 pesos. Siguen las proyecciones del presupuesto, porque hay algo interesante sobre lo cual detenerse en la siguiente placa, Rodó. Mirá, el resultado financiero y el resultado primario marcan que este año no se va a cumplir la pauta con el Fondo Monetario del 1,9, sino que va a haber un 2,4. Por una cuestión contable se va, dicen, a convalidar el próximo desembolso, pero en 2024 se consumaría una reducción fortísima de ese déficit primario. O sea, el presupuesto de masa prevé un ajuste pactado con el Fondo Monetario. Ahora vamos a ver qué prometen los opositores. Pero fíjate, el resultado financiero es mucho más abultado, el rojo. ¿Por qué? Porque hay que pagar un montón de deuda. Deuda que, sobre todo, está condicionada por el programa con el Fondo Monetario de 45.000 millones de dólares que firmó Macri. Claro, Milei, el más votado de las PASO, dice que va a ser un ajuste mucho más brutal que el del Fondo Monetario. Dice que va a hacer el triple de recortes de los que exigen desde Washington. Y en realidad, si mirás la plataforma y si mirás más o menos cuánto gasta cada una de las cosas que él dice que va a recortar, te das cuenta de que no alcanza. Porque ahí tenés, mirá, la primera, 2% del PBI, sería por recorte total de los subsidios de luz y gas. O sea, tarifazo. Después tenés el 0,7% que resultaría de cerrar o privatizar o dejar de financiar a todas las empresas estatales que generan algún tipo de déficit. 0,7 nada más, no es algo que al fondo le haga demasiado ruido. Claro, después está la obra pública, que él dice no la vamos a financiar más, se va a financiar a la chilena. Está el PAMI, que fíjate, genera el mismo déficit que todas las empresas estatales juntas, pero claro, reparte medicamentos gratis a todos los jubilados. Eso, al parecer, el PAMI dejaría de hacerlo. Arancelamiento de las universidades públicas, ahorraría otro 0,6% del PBI. Y puse el Inca en este trabajo tan interesante que hizo Claudio Lozano sobre la propuesta de La Libertad Avanza y cuantificando el costo fiscal. Puse al Inca porque para que vean lo poquito que cambia cerrar el Inca, algo sobre lo cual hicieron mucha bambolla y a lo cual obviamente el mundo del cine respondió con un gran repudio. Bueno, todo esto junto da 5,6%. Milei dice que va a ajustar 15%. O sea, necesariamente tiene que afectar jubilaciones, que es el rubro más importante del gasto. ¿Cómo lo va a hacer? No lo explica por ahora. Pero lo que se ve es lo inviable de
aún en 4 años, desplegar un ajuste de 15 puntos del producto, como promete el ultraderechista. Ahora, Sergio Massa está corriendo una carrera difícil contra el reloj, contra los precios, contra algunas partes de su propia coalición, que ahora parecen haberse alineado y están sí haciendo campaña con todo. Pero con el bono de 30.000 pesos no había alcanzado a compensar la inflación de agosto. Ahora, con la devolución de IVA de 18.000 pesos, en caso de que se aproveche, en caso de que la gente use la tarjeta de débito y le devuelvan el IVA, en ese caso sí se compensaría el impacto de los precios. Es otro informe, el que estoy citando ahora, que hizo Cifra de CTA, el Centro de Investigación y Formación de la otra CTA, la de Hugo Yasky. Acá tenés en el promedio que el efecto de los 30.000 pesos más la devolución de IVA equivale a un 16% de recomposición salarial. Esto es para el empleado promedio, el que gana de bolsillo 240.000 pesos. Ese 16% más que compensa la inflación del 12,4 de agosto, pero hay que ver cuánto da la de septiembre. A los sueldos más bajos, que los tenés acá, el 25% que menos gana, les representó un aumento mucho mayor. ¿Por qué? Bueno, porque la suma fija es más para alguien que gana menos. Y ahí fíjate, tenés, aún en caso de que se repita un número de inflación tremendo como el de agosto, una compensación que más que duplica la inflación, contando las dos cosas, ¿no? El bono y la devolución de IVA. Para los que más ganan, para el 25% que más gana, el bono apenas representaba una recomposición del 8%, pero claro, acá están también los que dejan de pagar ganancias, con lo cual acá hay un tratamiento diferenciado a favor de los que tienen una potencia gremial para exigirlo. Es, repito, el estrecho margen de maniobra en el que se mueve un ministro que es candidato y que tiene intereses contrapuestos, en muchos casos, el uno con el otro. Claro, tanto la rebaja de ganancias como la de IVA impactan sobre las finanzas provinciales, porque son dos impuestos coparticipables. Y curiosamente, casi no patalearon los gobernadores de las provincias por estos anuncios. Hubo sí algún planteo de Schiaretti, va a protestar también Gerardo Morales formalmente, pero los otros no protestaron, en parte por alineamiento político, pero en parte por defensa propia también, porque saben que uno de los rubros en los cuales quiere ajustar el Fondo Monetario y también Milei es en las transferencias no automáticas a las provincias, las llamadas discrecionales, las que se usan para hacer obra pública, las que más les garpan a los gobernadores. Y sin embargo, como digo, por ahora mutis por el foro. También a algunas jurisdicciones, a algunos gobernadores, a algunos intendentes, les llegó por corrillos que los tres candidatos tienen en la mira la guita que tienen en plazo fijo y en cuentas a la vista en los bancos. Esto me consta, y ahora en todo caso lo hablaremos con Martino, me consta que se lo planteó Carlos Melconian a algunos jefes comunales y gobernadores que se le acercaron. Hay un desfile por el despacho de Melconian por estos días. Y les dijo, che, ¿ustedes no tienen muchos pesos? Sí, hay algunos que están nadando en pesos. Y mirá, en este cuadro resumen del circulante y los depósitos, es medio técnico, pero quiero acercarme a un dato nomás, se ve muy claramente. Mirá, acá tenés los depósitos del sector público, acá 6.076, todo esto está en miles de millones, o sea, estamos hablando de 6 billones de pesos. Son los depósitos que tiene el sector público en los bancos. Depósitos que abajo se desglosan en plazo fijo y en cuentas a la vista. Y eso aumentó en lo que va de este año sensiblemente, aumentó casi el doble. Claro, hay algunos municipios, algunas provincias que tienen 1, 2 y hasta 3 nóminas mensuales salariales puestas en el banco. Y lo que hacen es pagar con los intereses los sueldos. Claro, ¿qué dice Melconian? Para desarmar la bola del ELIX, lo que tengo que hacer es que deshagan en parte depósitos, para no ir a una solución tan brutal como la licuación generalizada que propone Javier Milei. Massa quiere desinflarla paulatinamente, pero con estos niveles de inflación es muy difícil que lo haga. Ahora, los gobernadores y los intendentes saben esto,
y saben lo que pueden llegar a perder en caso de una hiperinflación, Bonex, Corralito y demás. Por eso tienen un incentivo adicional al político para jugar distinto en esta campaña que en la de las PASO, en las cuales muchos arrastraron los pies. Bueno, aunque los dólares no estén en el comando de La Libertad Avanza, siguen insistiendo con dolarizar. Y tienen que cambiar toda esta masa de pesos por dólares. Dólares que, repito, no aparecen. Ahora, las miradas están empezando a volver hacia la justicia. ¿Qué va a decir la justicia respecto de una eventual dolarización? Un anticipo lo dio Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en mayo de este año estuvo en un evento de Clarín y dijo lo siguiente, mira, ponela a pleno que yo te la leo. Dijo, yo por ahí escucho, convendría que cambiemos de moneda, que vayamos a una moneda extranjera. No se puede. Artículo 75, inciso 19 de la Constitución, defensa del valor de la moneda. Defensa del valor de la moneda significa defensa del poder adquisitivo de la moneda. Hay un mensaje que está en nuestra norma fundamental. Claro, los medios se quedaron con esta frase, la de que Rosati disparó contra la emisión. Pero también recordó Rosati que en ese texto de hace 170 años, sí, en el texto fundacional de nuestras leyes, la Constitución de 1853, figura que una de las obligaciones del Estado es proveer de una moneda. En ese momento circulaban también divisas extranjeras en nuestro país, no había una unidad territorial y por eso el constituyente se plantea como un desafío eso. ¿Queremos ser un país? Tenemos que tener una moneda. O sea que lo de quemar el Banco Central, por más que le ofrezcan a la Corte Suprema poner al ministro de Justicia, financiarse sola y lo que sea, ya tiene un primer obstáculo. Bueno, es un obstáculo poderoso además, como se está viendo en estas últimas horas. La justicia vuelve a olfatear la debilidad del poder político y a entrar a jugar fuerte en causas que tienen mucho que ver con el destino de la política. Pero, claro, Rosati ha recibido algunos emisarios, gente que va e intenta relacionarse con él, hablarle, falsos influyentes, dicen algunos, en nombre de Javier Milei. Lo que pasa es que se ríen en el Palacio de Tribunales de quiénes son los emisarios. Son todos insólitos. Hay uno que es Freddy Lijo, el hermano del juez federal, que ha sido al mejor postor, alternativamente a gente de diversos intereses. Otro es Guillermo Scarcella, un hombre que tiene una relación estrechísima con Karina Milei, pero que a la vez fue funcionario de Daniel Scioli, estuvo investigado por enriquecimiento ilícito, por corrupción también en aquel momento. Santiago Viola es el tercero de los que mencionan, que es un abogado que también fue recusado en varias causas por irregularidades con testigos, por cruces algo promiscuos con servicios de inteligencia, en fin. Hay algo interesante que me dicen ahí. Todos los de Milei son o abogados mediáticos o del fuero penal de distintos tipos. Pero lo que no tiene es ni nadie en el contencioso ni nadie en el comercial. Y es ahí donde aparecerían, como le aparecieron a Macri, los cuestionamientos a tarifazos, privatizaciones, venta de empresas públicas, despidos masivos en el Estado. Ahí no tiene nadie, me dicen en la justicia. Claro, por las dudas, hay algunos empresarios que empiezan a acercársele a Milei y que empiezan a, como en la ruleta, ¿no? Con el paño, uno doble chance y bueno, después vemos qué sale. Uno de ellos es uno que fue arquitecto de las privatizaciones de Segva y de Gas del Estado en su momento y que ahora sintomáticamente es dueño de importantes paquetes accionarios tanto de Metrogas como de Denor. Sí, José Luis Manzano. Manzano logró colocar a uno de sus hombres en el equipo de Milei. Mañana a la mañana, a las 8:30, bien tempranito, 8:30 de la mañana, en el Club del Petróleo, va a estar Milei. Ya estuvo la semana pasada con CEOs del mundo energético, de las principales petroleras del país. Va a estar Milei acompañado de Eduardo Rodríguez Chirilo y de Carlos Bastos. Rodríguez Chirilo es, aquí a quien tengo más cerca, ese hombre de corbata azul,
es uno de los que acompañó en su momento a Bastos cuando era funcionario menemista encargado de la arquitectura legal de las privatizaciones. Bastos fue ministro de la Rúa después, estuvo hasta el último día, hasta que de la Rúa se fue en helicóptero, por pedido de Cavallo. Cavallo, cuando llega al gobierno de la Rúa, dice, ministro de Infraestructura, Bastos. Bueno, Bastos está incorporado al equipo de Milei y hasta ahora, en estos últimos años, fue director de Metrogas por Manzano. Toda una vuelta de la historia que muestra hasta qué punto hay algunos que ganan siempre. Claro, todos ellos mañana van a escuchar, todos los petroleros, van a escuchar a Milei y a sus hombres en materia de energía recitar más o menos la misma receta que los otros dos candidatos. Para ese sector no hay cambios demasiado importantes respecto de cómo salgan las elecciones. Algunos, cuando uno habla off the record, empiezan a mostrar su perplejidad, porque ven a Milei, ven a esta gente y dicen, che, ¿dónde está el equipo que va a gobernar la Argentina? Son incrédulos, pero que por las dudas quieren arrimarse, porque falta un mes nada más y la incertidumbre avanza. Antes de la entrevista, Lucía Isikoff, en un rato, ¿qué nos traes? Buenas noches. Buenas noches, Ale. ¿Qué piensa el macrismo de un balotaje entre Milei y Massa? Piensa, te lo anticipo, que es el mismísimo infierno, así lo definió Hernán Lombardi, pero al mismo tiempo están viendo, o estaban viendo hasta los últimos días, ahora está cambiando un poco el discurso, cómo Patricia Bullrich se va desplomando en las encuestas, no cesan los pases de factura internos y ya algunos están tomando una actitud pensando qué harían en esa situación. Después de las 12 el informe de Lua Isikoff y después de las 12 también la columna de Gabriela Vulcano. Buenas noches. Javier Milei quiere ser Jair Bolsonaro, quiere ser Donald Trump. Vamos a contarles cuáles son algunas de las diferencias, pero sobre todo las similitudes y las conexiones internacionales que tiene el candidato de La Libertad Avanza con la ultraderecha internacional. Gracias, Gaby. Ahora sí, recibimos a Gabriel Martino, financista, banquero, ex CEO del HSBC. Gracias por venir, Gabriel. Gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Sos parte formal del equipo de Juntos por el Cambio, de gente que piensa de la economía? Yo ayudé a mi amigo Horacio Rodríguez Larreta, perdimos las internas. ¿Y ahora? Y estoy a disposición de Patricia para lo que necesite. Me he juntado con ella y estoy dándole una mano en lo que ella necesite. Están compatibilizando equipos, ¿no? Estuvo la Cunza con Melconian compatibilizando también. equipos, exactamente. ¿Y quedan heridas o han restañado en este mes? No, me parece que el que gana conduce, el que pierda acompaña, y me parece que está en Patricia tratar de unificar a todos los equipos para llevar adelante. Mirá el adagio peronista que salió de Sí, pero es la repente. realidad. Aparte falta mucho todavía para el 10 de diciembre, así que veremos. Una cosa es la campaña, otra cosa después, otra cosa es gobernar, ¿no? Sí, y también la transición, ¿no? Por supuesto. Recién yo estaba mostrando algunos números de depósitos de circulante, más allá de los problemas legales que pueda enfrentar la dolarización. ¿Se puede hacer o implicaría un estallido el día 23 y una transición tremenda en la que se licuarían ese circulante y los depósitos? A ver, yo no estoy de acuerdo con la dolarización. Me parece que primero Argentina tiene que ir a un bimonetarismo. Igualmente, en un paso atrás, me parece que Argentina no tiene un problema económico. Es decir, nosotros nos estamos focalizando en un problema económico y Argentina no tiene un problema económico. Argentina tiene un serio problema político, cultural y ético. Porque la verdad que la economía, hoy por hoy faltan dólares, pero en la Argentina sobran los dólares. Lo que pasa no están en el lugar que el gobierno quiere que estén, pero en la Argentina sobran los dólares. Argentina tiene 3 o 4 actividades que son netamente ganadoras. Es decir, con una cosecha lógica el año que viene vas a tener 20.000 millones de dólares. Argentina empieza a ser neto exportador de energía. Tenés los minerales. En algún momento la Argentina se tiene que decidir a hacer minería. Si Chile exporta 55.000 millones, Argentina exporta 2.500. No digo de llegar a los 50.000, pero obviamente que Argentina tenemos la misma cordillera. Argentina tiene Tiene el cobre nacionalizado, ¿no?
Pero Argentina tiene cobre, lo que pasa es que nunca fue explotado. Claro, Hay por eso dos proyectos de cobre muy grandes en Argentina. El problema es que Argentina no se decide, tenemos 3 personas de escritorio en la capital, es un problema político. La política tiene que solucionar. Y lamentablemente, como es un problema político, no nos ponemos de acuerdo en 10 temas absolutamente básicos que irían, nos ponemos de acuerdo vos y yo en 10 minutos. Ahora, ¿eso no es en parte porque Milei salió primero? ¿No se corrió la grieta y ahora las diferencias por ahí no son las mismas que antes? No, este problema viene desde la crisis del 2002. Esto no se agrava año tras año. Como bien vos sabés, yo soy muy negativo de lo que fue el gobierno kirchnerista, que generó un serio problema cultural en la Argentina, con el tema de la gratuidad, con el tema de educación, la generación de la pobreza. El populismo ha generado un estrago en la sociedad argentina. Pero me parece que es solucionable. Lo que pasa es que, de nuevo, es político, cultural y ético. Bueno, hay un cepo que son los 45.000 millones de dólares que hay que devolverle al Fondo Monetario, que también fueron un estrago y no precisamente del peronismo. A ver, los 45.000 millones de dólares que pidió el gobierno de Macri, que este gobierno siempre critica a Macri, la realidad es que los pidió para pagar deuda que era muchísimo más cara, así que la realidad es que la deuda del fondo es mucho más barata. Y vos fijate que este gobierno, que le encanta el relato, lo que hace no solamente utilizarlo, sino que le pidió más plata al fondo, porque desde que asumió Alberto Fernández, no solamente no le pagamos al fondo, sino que recibimos plata del fondo. Y la verdad que es mucho más barato que los mercados, que este gobierno no tiene, lamentablemente como Argentina, digo, no tenemos acceso, ¿no? Lo que pasa es que la del fondo no se puede renegociar con quita, la del fondo exige condiciones macroeconómicas, Sí, hay una diferencia, ¿no? Pero las condiciones macroeconómicas que exige el fondo son las que tiene que cumplir Argentina. Argentina es un endeudador serial, es un alcohólico, es un drogadicto respecto al tema deuda. Argentina no entiende que tenemos que vivir con lo nuestro. Con lo nuestro significa no con nuestra cerrada al mercado, significa no podemos gastar más de lo que entra. Ese es el grave problema que tenemos y tenemos que solucionar. Cambiemos, o Juntos por el Cambio, o lo que sea, en caso de ganar Bullrich, ¿no pediría más plata? Es que no, a ver, lo bueno que tenemos es que nadie nos la va a dar, así que ¿para qué vamos a pedir más plata? Eso me lleva a la pregunta sobre la dolarización. Nadie nos va a dar, quiere decir que nadie le va a dar a Javier Milei esos 30.000, 40.000, 50.000 millones de dólares que dice le servirían para dolarizar a 700 pesos. Yo creo que Argentina tendría la posibilidad de acceso a cierta plata para empezar un gobierno. El gobierno que viene necesitamos resolver el problema político primero. Una vez que resolvemos el problema político, Argentina tiene que poner un plan en marcha, que lo primero que debería hacer es ordenar los precios de la economía para poner después un plan de estabilización 4, 5, 6 meses más adelante. ¿Pero a Milei se la darían? Yo creo que, de nuevo, a partir del 10 de diciembre no es más ni Milei, ni Patricia, ni Sergio, es Argentina. Entonces, si Argentina tiene cohesión en cuanto a la política y los planes que ponen en la mesa, se podría llegar a hacer como un puntal de lanzamiento. Pero me parece que, de nuevo, discutir dolarización son instrumentos para resolver problemas. Pero, la sola expectativa de que haya una dolarización el 10 de diciembre podría generar el 23, que toda la gente vaya al banco. Vos condujiste un banco. Sí, sí. Vaya al banco y diga, quiero mis pesos, los cambio a dólares antes de que desaparezca el peso. Pero también me parece que no se explicó bien la dolarización. En cuanto es imposible dolarizar de un día para el otro, es imposible dolarizar de hecho, porque como bien vos decís, no hay dólares. La dolarización es un proceso que lleva un tiempo. Me parece que igual a vos te parece indeseable. Yo lo que creo es que Argentina tiene que ir antes al bimonetarismo, porque de nuevo, como yo digo, no tenemos un problema económico, sino tenemos un problema político. ¿Pero qué es el bimonetarismo? Si ya es bimonetaria. Bueno, es legalizar el bimonetarismo. Argentina es una economía bimonetaria, por más que no nos guste. Nosotros pensamos el ahorro nuestro en dólares, sí, y las transacciones más importantes que tenemos en dólares. Si legalizás el curso legal, si le das curso legal al dólar, ¿se pueden hacer contratos en dólares? Sí, por supuesto. Y el que puede cobra en dólares. El que puede cobra en dólares, ¿Y el que no? Pero el que cobra del Estado, por ejemplo, ¿en qué le pagan? Bueno, pero el que cobra el Estado primero cobra en pesos, pero si el dólar empieza a circular, yo a lo mejor como exportador, digamos, sí, voy a empezar a pagar impuestos. ¿Por qué no voy a pagar impuestos en dólares? ¿Para qué viene un banco a pagarle una comisión para que me los pase a pesos? Voy con los dólares y pago impuestos en dólares. Pero el gobierno, el enfermero, el policía, el médico que trabaja en el hospital van a ganar en algo que es como un patacón. No, porque, a ver, cuando vos hablas de ese bimonetarismo, al fin y al cabo, sí,
vos tenés que empezar un ciclo en el cual la gente empiece a mover los dólares. Hoy por hoy los dólares están en las manos del sector privado en su totalidad, digamos, ¿no? Ese sector privado en algún momento va a empezar a pagar impuestos en dólares, va a empezar a transaccionar, no solamente ir a la verdulería o un restaurante en dólares, va a pagar impuestos en dólares. El Estado se va a hacer de dólares y los dólares se va a empezar a circular. Pero si a la vez Melconian ya ha dicho varias veces que quiere bajar impuestos. Sí, pero, a ver, de nuevo, no, O sea, no importa que quieras bajar los impuestos, obviamente que hay que bajar los impuestos. Pero eso, Lo que bajás digo impuestos, a la vez decís que puede circular el dólar libremente, Por supuesto. generás como la legalización, la cristalización de dos economías en una. Sí, la de los parias en peso. No, el mismo monetario no, porque vas a tener un valor, el dólar va a tener un valor que va a estar determinado siempre por el mercado, no va a haber un paria en pesos. Lo que vas a tener es, hoy tenés una tremenda cantidad de dólares, más de un producto bruto declarado en la FIP de argentinos fuera del sistema ¿Y financiero. por qué los devolverían al sistema? Porque empiezan a transaccionar, los empiezan a sacar, nadie dice que los va a devolver, los van a empezar a circular. Y nadie dice que esos dólares los van a depositar de un día para el otro en el banco, sino que despacito y con confianza van a empezar a circular. Pero eso Ese es el tema. parecido a la lluvia de inversiones, le van a tener No, confianza. Yo no creo que hay que hablar más de lluvia de inversiones. Y la lluvia de inversiones no va a existir. No existió. No existió ni va a existir. Lo que digo es, el que tiene que confiar es el argentino en la Argentina. Porque a partir de nuevo, a partir de un orden político y de tener un esquema económico que genere confianza, el argentino va a empezar a invertir. Pero ahí veo la lluvia de inversiones, Gabriel, de vuelta. pero digamos... O sea, Macri diciendo, yo como me van a confiar a mí, va a de venir. nuevo, como te dije antes, no veo que Argentina tenga un problema económico. Tenemos muchos sectores en los cuales son ganadores, porque tenemos la suerte que tenemos durante este siglo que el mundo quiere los productos que tiene Argentina. ¿Y qué nos garantiza al resto de los argentinos que no somos exportadores que ese sector va a contribuir de tal modo de, por ejemplo, compensarles el aumento del pan y de la papa a los que cobran un programa social? Porque vos mirá con un pequeño ejemplo. Cuando nosotros tenemos una buena cosecha, la cosecha derrama y todos los pueblos del interior genera mayor riqueza. Eso es lo que va a terminar pasando. Pero el derrame, en serio, de estos últimos 20 años, en el mundo, no acá en la Argentina, ¿el derrame generó estos conflictos que estaba mostrando yo en la editorial? Nos cuesta mucho resolver a Argentina, así que no vamos a hablar del mundo, si querés podemos hablar en otro momento, pero la realidad de Argentina, cuando la Argentina sale después de la crisis del 2002, con los precios internacionales que beneficiaban al país, y teníamos el famoso superávit gemelos, Argentina tuvo la gran posibilidad de ser un país serio otra vez en el mundo, y Néstor Kirchner decidió ir para otro lado. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad, lo que pasa es que gastamos las balas. Es decir, cometimos de nuevo errores políticos que nos llevaron a errores económicos. ¿A vos de verdad te parece que la política exterior de Kirchner fue menos efectiva en términos del interés nacional que la de Macri? No, yo lo que digo es que la política, los libros de historia van a hablar de la política en general de la familia Kirchner como lo peor que tuvo Argentina en sus 200 años de historia. Depende de qué libro, ¿no? No, yo creo que la lógica, no, porque el populismo ha generado en la Argentina, como te digo, un serio problema político, porque no nos podemos poner de acuerdo en 10 temas básicos, un tema cultural, porque lamentablemente el populismo quemó la cabeza a la gente pensando que existía gratuidad de las cosas y que las cosas se podían conseguir en forma libre. Eso es lo que dijo González Fraga una vez. Y te digo la verdad... Les hicieron creer. No, pero ¿sabes qué te digo? Pero existió, no es que les hicieron creer. Te doy un ejemplo. El kirchnerismo hizo algo muy bueno que fue poner votar una ley por la cual se tenía que invertir el 6 puntos de producto en educación. Chapó, brindo por esa idea. A Argentina le falta educación. El problema es que los 6 puntos los gastamos en estupideces y no realmente en educación. Pero María Eugenia Vidal no hizo una sola escuela en eso, su mandato. Eso es mentira. Ni una sola. Pero a ver, de nuevo, no vengo a defender un gobierno. Bueno, yo creo que con un sector. Sí, pero yo creo que no podemos juzgar 4 años. Ha hecho muchísimas escuelas, pero no podemos jugar 4 años contra 20. Me parece muy poco. Y te digo una cosa, cuando vos mirás los números de la Argentina que deja Macri en el 19, son muchísimos mejores que las que recibió en el 15 y las del 23 ahora. No tengo tiempo para que lo discutamos. Desafío cualquier número. No, yo tengo 1000 números, pero quiero aprovecharte con 2 datitos antes de que se me vaya el tiempo. Vos, laburaste en HSBC, fuiste cabeza de la operación en Argentina, y hay un financista, otro ex HSBC, que está en Estados Unidos y que le juntó como 50 personas a Milei
No, hace 2 semanas. como 80, gran amigo, es como un hermano, Gerardo. Jerry Mato. Jerry es un hermano. ¿Es verdad que los vieron en pelotas a los enviados de Milei? No, yo creo que los enviados de Milei fueron muy inteligentes y fueron a escuchar. Me parece que la Argentina necesita también escuchar. Y a Wall Street, hoy por hoy, Argentina tiene que ir a escuchar a ver qué es lo que ellos piensan de nosotros. No tenemos que ir con recetas porque nosotros no necesitamos del mercado, porque no tenemos acceso al mercado. La deuda argentina vale 2.100 puntos de Envi. Argentina no tiene acceso al mercado. Entonces me pareció una actitud muy humilde de parte de Epstein y de Napoli a ir a escuchar. Eso es lo que fueron. ¿No será que van a hacer lo que ellos exijan para conseguir guita? No, de nuevo, el primer paso es ir a escuchar. Todavía no sabemos el plan de Milei. Es decir, Milo Campo, que está trabajando en la dolarización, me parece una persona muy, pero muy seria, pero Pero su proyecto no. Pero no, el proyecto también me parece serio, pero lo que digo es, todavía no lo han presentado en sociedad. Entonces, me parece muy bien que vayan a escuchar. ¿Cómo está tu causa penal en la cual entiendo te habían sobreseído y eso fue revocado en Cámara este año? Sí, tenemos falta de mérito. Tenemos dos cosas para lo más importante, dos cosas importantes. La primera, falta de mérito en la justicia, pero la causa sigue. Y la segunda, mucha de la gente que nos persiguió durante mucho tiempo, en forma privada me ha venido a pedir disculpas. Así que con eso yo me siento más que conforme, sabiendo que la causa está totalmente armada por ciertos personajes que no vale la pena mencionar. Finalmente, hay algunos empresarios que se fueron a Uruguay por razones impositivas y muchos simpatizaban con Macri, como vos. ¿Qué pensás de esa actitud? Yo creo que la vida es muy corta y la plata, mucho o poca que tenga cada uno, es para disfrutar a donde quiera vivir. Yo me siento muy cómodo viviendo en Argentina y quiero vivir en Argentina. Entonces a mí no me preocupa pagar un poco más de impuestos, pero sí decidir el lugar donde yo quiero vivir. ¿Y que ellos hagan eso no es un ejemplo complicado? Yo lo que creo que cada uno haga lo que quiera, pero me parece que Argentina hay que defenderla desde acá, no desde otro lado. Pero cada uno es libre. Yo creo mucho en la libertad, ¿no? Así que creo mucho en las ideas de la libertad. Cada uno que haga lo que quiera. Yo no estoy de acuerdo, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Gabriel, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias por la invitación. Quédense, porque en instantes, después de estos avisos, nos metemos en los temas que propusieron mis compañeras. Hay órbita noticias y yo no te lo dije. Vuelve la sección más picante del programa para el final, hasta las 12:30. Parece como a punto de abrir el paracaídas, Patricia Bullrich, Wojcikov. ¿Se está desplomando Patricia Bullrich? Esa es la pregunta que se hacen en Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich, que los últimos días lanzó esta especie de campaña para recorrer todo el país, como una gira intensa. Lo ves y parece una banda de música, que va Patricia Bullrich en su patoneta, que es un motorhome loteado, ahora lo vas a ver. Es una combi. Es una combi. Es una combi, o sea, está todo bien, díganme motorhome, bueno, todo lo que tiene un quieran. poco más de glam, si lo decimos así. A mí me llamó la atención el dibujito que tiene la patoneta. Fíjate en la puerta por la que salió hoy Bullrich diciendo qué hermosa mañana, ¿verdad? Como Un Franchella. patito. Tiene un patito que está como corriendo a tres personajes que son el presidente, Cristina y Sergio Massa. Es como un ploteo curioso. Sí, no da mucho lugar a la metáfora, como que está ahí. Claro, busca reeditar la grieta, pero ya, bueno, parece habérsela comido un poco la grieta, ¿no? Bueno, la sensación, y por eso hablamos de un posible desplome de Patricia Bullrich, la sensación es que se consolida lo que empezó a darse la semana después de las primarias, cuando todas las encuestas empezaron a decir, ojo que después de esta sorpresa de Javier Milei, empieza a bajar Patricia Bullrich y el balotaje, si es que hay balotaje, ahora vamos a ese tema, pero si es que hay balotaje, podría quedar entre Massa y Milei. Los números que manejan hasta ahora, digo, hay muchas encuestas, va variando, pero en casi todas Bullrich está tercera. Javier Milei está en 37, 38 puntos, arañando los 40.
Massa en unos 30-31, te hablo de un genérico y también sabemos lo desprestigiadas que han quedado las encuestas para apoyarnos en eso como una certeza. Pero Sí, bueno, sí. son números, son tendencias y en todas Patricia está en 20 y pico. Por ahora Entonces, hay balotaje con esos números, 37 por a ahora hay 32. balotaje, pero te digo, araña los 40 Javier Milei y Massa está en unos 30 con una gestión, bueno, complicada, sabemos, para el peronismo, que también se esperanzan un poco en eso, en Juntos por el Cambio, de decir, todavía tenemos alguna chance de entrar al balotaje. El problema es que si se desploma mucho, como en el dibujito, Bullrich, y esos votos van a Milei, también se diluye la posibilidad de segunda vuelta, ¿no? Bueno, por eso hablan y algunos medio malintencionados en el peronismo hacen este chiste de, bueno, ahora le vamos a tener que ir a hacer campaña a Bullrich para no dejarla caer del todo porque les conviene el escenario de tercios. Pero ojo, porque ese escenario de tercios también ellos planeaban fortalecer a Milei para tener un escenario de tercios y se les fue para arriba el monstruo. Bueno, Sí, pero... yo no me haría mucho el vivo. con ese Claro, tipo por de eso, cosas, ¿no? no están tampoco para cantar victoria No. ninguno, ¿no? Pero ¿cómo está el humor dentro de lo que es el macrismo, dentro de lo que es Juntos por el Cambio? Un humor raro, te digo. En los últimos días, con esto de la patoneta y esta idea de retomar un poco lo que fue la campaña de Macri del Sí se puede, ¿te acordás? En 2019 Sí. con Hernán Lombardi, que ahora tiene un papel importante en la campaña de Bullrich. Hernán Lombardi fue una especie de ideólogo del Sí se puede y lo están tratando de imitar, de ponerle un poco de épica. Pero te decía, Ale, el humor dentro de Juntos por el Cambio está áspero, hay pases de factura. Tenés a distintos integrantes de la coalición aceptando por lo bajo, porque todavía no lo pueden decir, que si gana Milei después del 10 de diciembre se puede romper Juntos por el Cambio. ¿Qué van a hacer los radicales? ¿Qué va a hacer un sector del macrismo que se puede aliar a Milei? ¿Qué va a hacer la coalición cívica? Están diciendo eso. Las internas no cesan y tenés también a un larretismo que sigue dolido, que no ha reparado sus asperezas con Bullrich. Larreta que no fue convocado, si bien lo vas a ver aparecer en algunos actos Sí, ahí, sí, sí. sigue medio cabizbajo, no No. se va a involucrar del todo en la campaña. No ha cambiado su cara circunspecta, por decirlo finamente, desde el día después de las PASO. Totalmente. Entonces es un escenario difícil de revertir, digo, como está ese clima interno. Y mientras tanto, mirá lo que dicen algunos estrategas o ex estrategas, en este caso, de el macrismo, como Durán Barba, que directamente dice, Patricia Bullrich está haciendo una campaña masoquista. Mira, escúchalo. ¿Y cómo ve la campaña de Patricia Bullrich? Diciendo que la gente va a vivir peor. O sea, si tú lo que ofreces es que habrá ajuste, que habrá que sufrir, algunos economistas de la campaña de ella dicen que lo que viene va a ser terrible si es que ellos gobiernan, todos los pobres tendrán que pagar 4 veces más los servicios. ¿Quién vota por eso? Es una campaña más... Bueno, directamente diciendo quién vota por eso. Dice en otra parte de esta entrevista y de varias que dio en los últimos días que lo que ofrece Juntos por el Cambio es un cambio envejecido, un cambio que ya no convoca. Y lo dice, bueno, uno de los ideólogos también de la campaña de Macri, de lo que fue el macrismo o Sí. el relato del macrismo. Así que Patricia Bullrich apareció un poco desorientada, Ale. Primero, directamente confrontando fuerte en los últimos días con Milei, diciendo que es una persona inestable, que primero tenía un buen trato con ella, pero que luego la empezó a insultar. Entonces, ¿qué pretendemos de una persona así, violenta, inestable? Después dijo, yo no tengo las manos manchadas con sangre. Tuvo que ir a responder porque Javier Milei la acusa de haber militado en Montoneros. Ella dijo, yo estuve en la juventud peronista, pero no tengo las manos manchadas con sangre. Digo, entró en esa discusión. Claro. Entonces, este clima que se vive dentro de Juntos por el Cambio, lo que te dicen desde algunos sectores es, no la vemos muy bien plantada a Patricia en términos de estrategia. Bueno, otra de las estrategias que está impulsando ella es decir, bueno, ¿qué pasó en otros lugares del mundo? Ahora Gaby Vulcano va a meterse más en profundidad con ese tema, pero por ejemplo lo mandó a Joaquín de la Torre Ajá. y a un asesor de Derek Hampton. Derek Hampton es como el nuevo Durán Barba de Patricia Bullrich, ¿no? Mira. Es como, se ha entrenado en la escuela de Durán Barba
literalmente estudió con él y es como uno de los asesores más importantes ahora del lineamiento de campaña. ¿Y a dónde fue? Los mandó a Madrid a ver qué pasó con el fenómeno de Vox en España y cómo el Partido Popular pudo resistir ese corrimiento por derecha. Se dijo, bueno, que intentaron ver un poco cuál fue la estrategia de Vox, cuál fue la estrategia del Partido Popular. Digo, cuál tiene que ser el discurso que no lo encuentran de Juntos por el Cambio para plantarse ante un fenómeno como Milei. Y lo que están diciendo ahora es, bueno, resaltan la soledad de Milei, resaltan que ellos tienen equipos y que ellos son el verdadero cambio. Pero los que pegaron una remontada en España contra Vox son los socialistas. Bueno, ¿no? Es el otro lado. Sí, O pero sea, bueno, ¿cómo no terminás diluido claro, dentro de un fenómeno que te corre absolutamente por derecha el discurso? Igual son realidades, bueno, difícil de extrapolar, sí, pero claro, lo mandaron a averiguar, a reunirse con gente allá, a ver qué pueden hacer. Ahora, el panorama del que se empieza a hablar en Juntos por el Cambio es qué pasa realmente si hay un balotaje, si llega el balotaje primero, si hay balotaje, y si llega a ser entre Milei y Massa. ¿Qué posición toman? Escuchá lo que dice Hernán Lombardi, que te repito, es hoy uno de los cerebros de la campaña de Bullrich, imaginando este escenario. Así lo define. Bueno, tenés una pesadilla y soñás que hay un balotaje entre Milei y Massa. ¿Qué haces ahí? Ah, no, eso ya no es una pesadilla, eso es el infierno. Ah. Bueno, estás con 40 grados de fiebre y estás en el infierno. ¿Te pusiste a pensar si no están ustedes? Vamos, voto a Patricia Bullrich, va a estar Patricia. Bueno, eso es lo que dice Ale, dicen no hay otra opción. es la respuesta correcta, ¿no? Porque nada... Es la respuesta correcta. Ninguna otra cosa que diga sentaría bien en este momento. Totalmente, porque además te digo, bueno, es una de las personas que está ideando la campaña de Patricia Bullrich, pero también dice, sería el mismísimo infierno. ¿Y por qué? Porque lo que se empieza a hablar justamente ahí es de la ruptura total de Juntos por el Cambio en un escenario semejante. Venimos semana tras semana hablando de los nexos del macrismo con Milei, que son evidentes, empezando por el propio Macri, hasta los financistas y algunos macristas que han saltado a las filas de Milei. Ahora, ¿qué va a pasar con el radicalismo, por ejemplo? Y ahí tenés una división muy grande, porque tenés, por ejemplo, a Puyaro, gobernador electo de Santa Fe, diciendo, un hombre de Lustó, diciendo, yo en un balotaje voto a Milei, que responde un poquito por la interna de su provincia, digo, por las condiciones ahí. Pero tenés otros radicales que no estarían tan dispuestos. Y tenés a Sergio Massa, que ya está empezando a pensar de llegar a un balotaje, ¿cómo se posicionaría? ¿Va a abrir su posible gobierno, su probable futuro gobierno, a los radicales en campaña? ¿Va a decir vamos a hacer una unión democrática con radicales que están a favor, por ejemplo, de una de sus banderas históricas como la educación pública contra Milei? ¿Les va a ofrecer cargos en su gobierno? Entonces un poco ya se empieza a hablar de este temor de Juntos por el Cambio que va más allá de Milei, que tiene que ver con la autodestrucción en vísperas de un balotaje que no los incluya. Todo eso, bueno, es una historia en desenlace que va a seguir de acá a octubre. Gracias, Lu, completísimo y, por supuesto, al hueso, ¿no? Al nudo de la cuestión. Vamos a seguirlo y vamos a seguirlo con especial atención. Ya viene Vulcano con un informe sobre similitudes y diferencias de nuestra derecha criolla con la que busca emular en otras latitudes. Pero antes, Órbita Noticias. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. La campaña electoral en nuestro país preferido de la galaxia ha puesto en el centro del debate al Estado. Mientras un candidato quiere eliminarlo por completo, otro lo convirtió en una especie de enfermo con problemas estomacales. Devuelve todo, el IVA, las retenciones, los aportes, etc. Otra candidata, por su parte, propone un cambio profundo. Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender.
Pero a nivel ministerio. Es que estamos rompiendo estructuras. Bueno, no entendí nada. Es para curar, pero no es un hospital. Rompe estructuras, pero no es el Ministerio de Obras Públicas. Sirve para pasar del llanto a la alegría, pero no es entretenimiento. A ver si alguien lo puede explicar mejor. Lo que va a ser una mirada que tiene como fin que cada decisión que tomemos como gobierno tenga como núcleo central al ser humano. No, ¿y de qué va a tener? ¿Qué es eso? Pará, que lo explique. ¿Qué va a es eso? tener el ser Porque se humano? entiende. Hay un documento recientemente del G20 hablando de esto, o sea, no es que solamente, hay documentos hoy en el mundo para dónde deben mirar los gobiernos después de la globalización. Bueno, sigo sin entender. Igual si proviene de un documento del G20 no puede ser malo, ¿no? No. Lo único que queda claro es que tiene que ver con lo humano. A ver si el responsable de este nuevo espacio, el filósofo Santiago Kovadlov, lo explica mejor. Yo no voy a ser ministro de nada, voy a seguir siendo un interlocutor de esa presidenta, si no fuere, a la que le voy a plantear preguntas y proponer nociones. En fin, no es un ministerio, es un espacio de diálogo que tiene que ver con lo humano y el diálogo. Dos cosas que la candidata Patricia Bullrich maneja a la perfección. Yo voy a sacar una foto acá. ¿A dónde vas a sacar fotos? Acá, porque quiero denunciarlo al asesino de Merenciano. Usted también es una asesina. Cállese usted, cállese, 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 cállese. Maldonado, se ahogó. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra y esperan dialogar con seres humanos, búsquense un funcionario que los ayude, porque parece que solos no pueden. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Como siempre, Hugo Neptuno con sus ocurrencias y ahora un informe que procura poner en perspectiva el auge de Javier Milei y sobre todo en su relación con otros proyectos de ultraderecha que han llegado a coronar, Gaby Vulcano. Javier Milei quiere ser Bolsonaro, quiere ser Trump. ¿Puede? Son algunas de las preguntas que caben preguntarse. Justamente también si hay diferencias y similitudes entre Javier Milei y las principales figuras de la ultraderecha a nivel internacional. Lo que sí podemos decir claramente es que son parte de un entramado de dirigentes que emergieron de alguna manera como la contracara de la política tradicional. Después vamos a ver algunas de las diferencias que hay entre ellos y que cada vez más tienen peso en distintas partes del mundo. Ajá. Podríamos decir que en la región claramente la figura de Bolsonaro es una de las que más peso tiene, pero no es la única. Hace muy poquito desde el CELS hicieron un trabajo donde hablan de un encuentro que se hizo a principios de junio, y escuchale, porque se hizo en la legislatura porteña. Mirá. Es un encuentro del Foro Panamericano de Juventudes Políticas que tenían como principal lema, o si querés lo que los unía sobre todo, tenía que ver con esta pelea contra el comunismo, contra el socialismo, contra lo que ellos suelen llamar la ideología de género. Bueno, todos temas que repasó una y otra vez en su entrevista con Tucker Carlson, Javier Milei, la semana pasada, ¿no? Así es, son temas que se hablaron en este foro, donde una de las cuestiones que pusieron de manera importante para debatir tiene que ver con la política comunicacional, la construcción de los bloques regionales de la derecha. Y allí te voy a contar algunos de los que estuvieron y de las que estuvieron de distintos dirigentes del mundo de la derecha. Uno de ellos es Victoria Villarruel, que hace poquito estuvo en la legislatura porteña reivindicando al terrorismo de Estado. Ella bajo el discurso de que estaba haciendo una especie de recordatorio, de homenaje a las víctimas de lo que ella llama el terrorismo. Bueno,
Allí en la legislatura estuvo, en este foro, Victoria Villarroel, también estuvo Eugenia Rolón. Ajá. ¿Quién es Eugenia Rolón? Una influencer libertaria, muy defensora de Javier Milei, se la puede ver en las redes sociales defendiendo mucho a Javier Milei. ¿Argentina? Argentina se define como antifeminista, anticomunista y católica. Okay. Alguien que militó mucho en contra de lo que fue la legalización del aborto. Bueno, quizás entró en contradicción ahora con los improperios de Milei contra el Papa, ¿no? El jefe de la Iglesia Católica. Bueno, no sé si entró mucho en contradicción porque sigue ahí militando fuerte en las redes sociales a favor de Milei. Otro fue Nicolás Ferreira. ¿Quién es Nicolás Ferreira? Bueno, también un influencer, pero en este caso bolsonarista, y fue el diputado más votado de la historia de Brasil. Mira. Así que tiene un rol importantísimo, muy cercano a Jair Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro está complicado para volver, sobre todo por lo que hicieron sus seguidores ahí, de intentar invadir el Plan Alto. Están siendo condenados a 15 años de prisión cada uno y demás. El que más puede volver es Trump. El que más puede volver es Trump, pero te cuento algunos más. Rick Logery. ¿Quién es Rick Logery? Presidente de las Juventudes del Partido Republicano. Ajá. Había de todo en ese foro, ¿vale? Estuvo también Carolina Rivero Áñez, hija de Janine Áñez, quien estuvo al frente de la presidencia de Bolivia después del golpe de Estado que le dieron a Evo Morales. Aceptaban golpistas. Estaban entonces. de todo. El ex canciller también bolsonarista Ernesto Araujo. Y José Cast estuvo a través, no estuvo de manera presencial, pero estuvo a través de su organización, una organización que se llama Political Network Values, donde hay claramente una discusión en torno a lo que tiene que ver con el antifeminismo y demás. Bien. Bueno, esta articulación a nivel internacional, Ale, se da también, y te diría sobre todo, en lo que tiene que ver con las estrategias comunicacionales. ¿Y quién aparece ahí en este sentido? Fernando Cerimeda. ¿Quién es? ¿Quién es Fernando Cerimeda? Cerimedo. Está a cargo de la política comunicacional de Milei, es un estratega comunicacional. Sí, lo he entrevistado. Trabaja muchísimo en redes sociales. Él se hizo muy conocido en Brasil a partir de un video que difundió en las redes sociales, que después fue bajado por el Tribunal Superior de Brasil a raíz de que creían que era antidemocrático lo que planteaban, porque en ese video él pone en duda lo que fue la votación. Dice que las máquinas de votación fallaron. Y escuchá lo que decía, conseguimos el video porque, como decimos, fue bajado de las redes sociales, no está al alcance de la mano. Bueno, conseguimos el video y mirá lo que dice. Lo que vamos a ver son anomalías en las votaciones electrónicas, en las urnas electrónicas de la votación de Brasil. Tanto de la primera vuelta, que fue donde despertó las alarmas de este grupo privado de personas, como también en la segunda vuelta. O que vamos ver são anomalias que foram apresentadas no Brasil durante as eleições, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Parte de lo que vamos a ver no lo vamos a mencionar como fraude, ya que para que ocurra un fraude tiene que haber y existir un sujeto. Nosotros no vamos a proveer la información del sujeto que cometió estas anomalías, y si las cometió alguien o no, pero son anomalías que sí produjeron un cambio en el resultado electoral en Brasil. Não vamos chamar isso de fraude, porque para falar de fraude tem que haver sujeito. Não vamos falar do sujeito, mas sim vamos falar das anomalias que foram cometidas durante essas eleições. Estas anomalías, y lo vamos a explicar ahora técnicamente, pero para comenzar, ocurrieron en las máquinas de votación que no fueron auditadas. Hay 5 modelos de urnas electrónicas en Brasil que no fueron auditadas. Esta anomalía solamente ocurrió en esas máquinas. Cerimedo tenía un rol muy importante en lo que fue la campaña bolsonarista, también hoy de Milei, pero no llega solamente hasta ahí estos cruces de la estrategia comunicacional. Tucker Carlson, que un entrevistador trumpista muy conocido, que es predicador de la figura de Trump, hace muy poquito le hizo una entrevista a Milei. Y en esa entrevista a Milei le preguntó muchísimas cosas, habló de muchísimas cosas. Nosotros tomamos 2 temas en particular. Uno que, claro, que le pregunta Carlson a Milei por Trump. Y escuchá lo que dice Milei sobre Trump. Donald Trump is running for president again in the United States, as you know. What advice would you give him?
que continúe con su lucha en contra del socialismo, porque es uno de los pocos que entendió cabalmente que la pelea es contra el socialismo, que la pelea es contra los estatistas, y comprendió perfectamente que la generación de riqueza proviene del sector privado. Es decir, el Estado no crea riqueza, el Estado la destruye. El Estado no puede dar nada porque no produce nada, y cuando lo quiere hacer además lo hace mal. Ale, ¿todos los enemigos de Milei son enemigos de Bolsonaro y de Trump? Escuchá lo que dice en este otro tramo que tenemos con la entrevista de Carlson. De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Bolsonaro y Trump coinciden con él, excepto con la figura de Putin, con quien han tenido no solamente muchos vínculos, sino que se han llevado muy bien durante las respectivas presidencias de cada uno. Ahí te diría que aparece una primera diferencia. Después otras tienen que ver con que Milei no tiene detrás un partido tradicional como es el Partido Republicano en el caso de Trump. Y si querés, otra diferencia fuerte con Bolsonaro está referida a lo que tiene que ver con esta importancia de las iglesias evangélicas. Igual, si bien hay vínculos entre Milei y los evangélicos, no con el peso que tiene Bolsonaro, y tampoco el vínculo con las Fuerzas Armadas como se dio en el caso de Brasil. Para cerrar, Ale, mirá quién lo celebró a Milei, celebró esta entrevista que Carlson le hizo a Milei por si faltaba entender algo más. Estamos viendo acá un tuit de nada más ni nada menos que de Elon Musk. Sí, el dueño de Twitter. El dueño de Twitter, ahora llamada X. Así que si faltaba para entender quiénes son cada uno de estos integrantes del entramado internacional de la ultraderecha, acá lo tenemos. Y también para saber qué intereses va a defender, ¿no? Javier Milei, estamos hablando del hombre más rico del mundo. Elon Musk, dueño además de Tesla, de SpaceX y demás. Pero ¿saben qué? Llegado a este punto del programa, cuando ya estamos por irnos, cuando ustedes ya se están por ir a dormir, llega la trastienda de la política, llegan las paredes que hablan, esos pasillos donde te cuentan cosas y te dicen, yo no te lo dije. Yo no te lo dije, arranca Gaby Vulcano. Yo no te lo dije, pero en Juntos por el Cambio están al llanto, pero sin poder consolarse con nada de lo que está pasando actualmente. ¿Por qué, Ale? Porque tenían un candidato y un diputado que tenía un proyecto para dolarizar. Ah, ¿sí? ¿Quién? Y quedó afuera. Es el diputado radical Alejandro Cacase. Ah, mira, hablé con él alguna vez. Sí. Alejandro Cacase tenía hace mucho tiempo ya preparado un proyecto para dolarizar y dijeron, qué lástima que lo dejamos afuera, que no le dimos un poco más de visibilidad a este proyecto, porque hoy podríamos discutirle a Milei de alguna manera, por lo menos, que tenemos una propuesta o hay un sector de Juntos por el Cambio que está dispuesto o que le gustaría dolarizar. Yo no te lo dije, Sibe Lubaysikov. Yo no te lo dije, pero si uno mira las encuestas y se mete en la interna de la ciudad, parece al menos difícil, Ale, que Jorge Macri no sea el próximo jefe de gobierno porteño. Ahora bien, en su entorno mantienen un hermetismo total respecto al gabinete. Dicen, no nos vamos a anticipar. Pero ¿sabes quién quiere meter mano ahí?
¿Quién? El primo Mauricio. ¿Por qué? El primo Mauricio que ya está diciendo, tendríamos que hacer un gabinete pro puro, hay que dejar afuera a los radicales, no aportaron nada en la ciudad, y está metiéndole fichas a Jorge Macri para que ponga algunos nombres de su interés. ¿Sabés qué nombre suena? ¿Qué suena? El de ella, el de Silvia Magdalani, ex número 2 de la AFI, la segunda de Arribas, una mujer de inteligencia, una espía que podría ser la futura ministra de Seguridad de la ciudad. Bueno, en el entorno de Jorge Macri te dicen no, no tenemos nada que ver, no estamos tirando ese nombre. En el entorno de Mauricio ven bastante bien la posibilidad, o al menos dicen, tiene todas las credenciales si quisiera apostar a ese cargo. Bien, Silvia Magdalani, que me parece que comparte una condición con Sergio Massa, yo no te lo dije. Pero me dijeron que es una fullera bárbara. ¿Sí? De verdad, gente que ha conocido su despacho. Yo no te lo dije, pero sorprendió Ricardo López Murphy a un grupo de 15 ejecutivos más o menos que se juntaron con él hace 10 días. Les confesó, Patricia quedó knockout. Y eso que se conocen hace 20 años. Mira, la anterior foto, esta es de ahora. La otra foto era de hace 20 años cuando se postularon juntos en 2003. Patricia quedó knockout después de las PASO, por supuesto. Dijo, recién ahora se está empezando a recuperar, pero las primeras 2 semanas fueron fatales. Claro, es un deportista, López Murphy sabe lo que es quedar knockout después de un momento como ese. ¿Quién sigue? Yo no te lo dije. Gaby Vulcano. Yo no te lo dije, pero Horacio Rodríguez Larreta no tiene ganas de participar de la campaña de Patricia Bullrich, a tal punto que ahora está de viaje por Nueva York en el marco de lo que es el Foro de Gobiernos Locales y Regionales. Ajá. Aprovechó la excusa para tomárselas, como se diría, y no participar de la campaña. Dice, no voy a mover un dedo, esto se lo dice a sus más íntimos, no pienso mover un dedo. Tampoco Bullrich me llamó y ni me pidió que tenga un lugar importante en lo que es la campaña, así que por ahora se va a dedicar a viajar. Me quedé con ganas, Lu, de que muestres el vos está ahí. ¿Qué era ese graf? ¿Qué era? Yo no te lo dije, pero mira este graf porque Sergio Massa es un buen alumno, así lo definen algunos estrategas de campaña. Viste que tenés algunos candidatos indomables que no le hacen caso a nadie. Sergio Massa se sienta y aplica los consejos, por ejemplo, cuando dijo, taja ahí, sí, para captar los votos del interior del país. Ahora tiene una comitiva de Lula que vino a asesorarlo en la campaña, que se mueven tranquilos por el búnker del masismo. Ajá. Algunos ya chocan con el catalán Antoni Gutiérrez Rubí. Sí, me dijeron que está muy de capa caída el catalán. Sí, no está victorioso, pero Sergio Massa está dispuesto a escuchar los consejos de ellos, así que es un Sergio Massa que ya está hablando en portuñol. Gracias, Lu, gracias, Gaby. Con ustedes nos reencontramos el lunes que viene, como cada lunes, aquí de 11 a 12:30 para esto, Brotes Verdes. Chau.